Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están? Hoy les traigo libros que son verdaderas joyas de la literatura latinoamericana. Algunos de estos libros son bastante famosos, otros son menos, pero todos tienen en común dos cosas. La primera es que son libros excelentes, son de los mejores libros, de la mejor ficción que se ha publicado en Latinoamérica hasta el momento. Y lo segundo que tienen en común es que merecen tener muchos más lectores. Empecemos ya con el primer libro. Se trata de la novela La invención de Morel, escrita por el argentino Adolfo Bioy Casares. Estamos en una isla desierta y misteriosa. De repente aparece allí un hombre perseguido por la ley, por la justicia de su país. Este fugitivo cree que ha encontrado refugio en este lugar, en esta isla, que a él le parece ser un paraíso solitario. Sin embargo, pronto este hombre descubre que no está solo en la isla. Hay un grupo de personas que aparece de vez en cuando, de hecho de una manera exacta, regular, a su alrededor. Este grupo de personas es muy particular porque todos ellos repiten las mismas acciones y tampoco parecen notar la presencia de este fugitivo, que cada vez se intenta hacer más notable a ellos. A pesar de que este fugitivo al principio no entiende lo que está pasando, poco a poco se fascina por una mujer, por un miembro de este grupo, pero se da cuenta de que algo extraño está sucediendo porque percibe poco a poco que estas personas, este grupo de personas, no cambian con el tiempo y además, como dije antes, repiten constantemente las mismas acciones y además de una manera regular. Hay un gran misterio, por supuesto, quiénes son estas personas, qué hacen allí, por qué no cambian con el tiempo, por qué repiten siempre las mismas acciones. Lo que sigue es una revelación asombrosa. Todo lo que sucede en la isla tiene que ver con un experimento creado por un señor llamado Morel. De ahí el título de la novela, La invención de Morel. Por supuesto, aquí no voy a desvelar en qué consiste ese experimento, ni cómo, ni cuándo el protagonista se da cuenta de todo ello. Este es uno de los placeres que nos esperan si leemos La invención de Morel. Sin duda, La invención de Morel es una de las obras más importantes de la ciencia ficción latinoamericana. Yo, por lo menos, cuando pienso en ciencia ficción, suelo pensar más en escritores de expresión inglesa, en escritores británicos o de los Estados Unidos, pero también existe ciencia ficción o por lo menos narrativa con toques de ciencia ficción en la literatura de Latinoamérica y en la literatura escrita en español. Por supuesto que La invención de Morel va mucho más allá del género de la ciencia ficción o de cualquier otro género. Es una narrativa intrigante que engancha desde el principio, sobre la cual nos hacemos muchas preguntas a lo largo de la lectura y que tiene como punto positivo que nuestras preguntas tendrán respuesta. Pero además todo esto está salpicado con profundas reflexiones filosóficas acerca de la inmortalidad, de la mortalidad y de la inmortalidad sobre todo. También acerca de la percepción de la realidad y también, por supuesto, sobre el amor romántico. La influencia de La invención de Morel en la literatura latinoamericana y mundial posterior es notable. Incluso en el momento de su publicación, seguramente ustedes ya sepan que Adolfo Bioy Casares era el mejor amigo del también escritor argentino Jorge Luis Borges. Bueno, pues Jorge Luis Borges escribió en una ocasión que para él La invención de Morel era la mejor novela escrita en nuestro idioma hasta ese momento. Bueno, por supuesto, esto es una exageración que tiene su explicación en el afecto y en la amistad que se tenían estos dos escritores argentinos. Pero yo sí recomiendo La invención de Morel, sí me parece una de las mejores novelas en nuestro idioma y la recomiendo específicamente para los lectores de ciencia ficción, por un lado, que seguramente no hayan leído tanta ciencia ficción escrita originalmente en nuestro idioma y sí en traducción, pero también aquellos a los que no necesariamente les guste la ciencia ficción, pero tengan interés por lo menos en historias que tengan toques de ciencia ficción, que también estén interesados en cuestiones filosóficas y en reflexiones acerca de la naturaleza de la realidad y entre la diferencia entre la realidad y la imaginación o la ficción. También La invención de Morel es una novela ideal para lectores de novelas de misterio o a los que les guste leer tramas donde hay un misterio central que más adelante, hacia el final, es desvelado. También a los que disfruten
con la tensión narrativa. Hay una gran tensión desde el principio en esta novela y por supuesto a los amantes de los giros inesperados en la ficción también les puede gustar mucho La invención de Morel. El segundo libro nos llega desde Cuba, se llama Cobra, es una novela de 1972 escrita por el grandísimo Severo Sarduy. Es muy difícil hablar de Cobra, pero lo voy a intentar. Es una narrativa que desborda color y barroquismo. Resumiendo mucho y tratando de no desmerecer la grandeza de esta novela, Cobra sigue la vida de una estrella de cabaret que tiene una obsesión en la vida, que es alcanzar la perfección física total. Para ello se somete a cirugías extremas, también extremadamente dolorosas. A medida que el cuerpo de esta estrella del cabaret se va transformando, también se va transformando su identidad y también se va transformando el entorno de esta persona. Al paso que leemos esta novela, se va creando una espiral delirante que desafía cualquier lógica y cualquier coherencia. Otro aspecto muy destacable de Cobra es cómo Severo Sarduy consigue entrelazar la cultura pop, el misticismo oriental que estaba muy de moda en Occidente en los años 60 y en los años 70. Recordemos que Severo Sarduy, aunque es un escritor cubano, vivió y se desarrolló como escritor y también como artista plástico en Francia, en París, y tuvo relaciones serias, intelectuales, sentimentales, sexuales y amorosas con grandes intelectuales franceses de aquel momento. También en esta novela, Severo Sarduy entrelaza la crítica social. Todos estos elementos logran crear una historia donde la metamorfosis, la transformación física, es un reflejo de las crisis existenciales y de la búsqueda de un yo auténtico en un mundo como el nuestro, lleno de ilusiones. Yo creo que hoy en día se lee muy poco a Severo Sarduy. Creo que hay que recuperar a este gran escritor cubano. También es un ejemplo del neobarroco latinoamericano, que fue una corriente literaria que exploraba la opulencia del lenguaje y de la estructura narrativa. Todo es opulento, todo es exagerado, todo es muy grande. Además, Cobra desafía las convenciones del género de novela y de la narrativa en general. Nos propone que juguemos con elementos que normalmente consideramos muy serios, como la identidad, el cuerpo y la transformación o la metamorfosis. Cobra es una obra de vanguardia literaria, pero que al contrario de otras obras de vanguardia literaria que en su momento fueron muy interesantes y muy rompedoras, pero que con el paso del tiempo envejecen mal y ya no tienen sentido, Cobra yo creo que sigue siendo relevante y más relevante que nunca en su cuestionamiento sobre todo de los límites de la realidad y de la percepción. Yo recomiendo Cobra solamente a los lectores que gusten de leer obras literarias experimentales y que tengan un lenguaje rico y complejo. De ahí lo de neobarroco. Es ideal también esta novela para aquellos que estén interesados en cuestiones que hoy en día son más relevantes y de las que se escribe mucho más que en los años 70, que son la identidad, sobre todo la identidad de género, y un tema ahora sí que más universal y que lleva mucho más tiempo en la literatura, que sería la frontera o las fronteras entre la realidad y la ficción. El siguiente libro también nos llega desde Cuba, se trata del Reino de este mundo de Alejo Carpentier. Esta novela está ambientada durante la Revolución Haitiana, es decir, aquellos años en los que Haití pasó de ser una colonia francesa en el Caribe a un estado-nación independiente. La novela sigue la vida de un esclavo llamado Tinoel que tiene la oportunidad de presenciar el horror y las maravillas de este periodo tan tumultuoso de la historia de su país, desde la brutalidad del régimen colonial francés hasta la locura desatada por la libertad, tal y como la ve Carpentier. El Reino de este mundo entrelaza lo real y lo mágico, algo que hacía mucho este escritor cubano. Nos muestra un mundo donde los mitos y la realidad conviven, pero conviven de una manera violenta. La narrativa de Carpentier en esta, como en otras de sus novelas, es exuberante, es rica. En este caso, lo que explora es la resistencia y la supervivencia de un pueblo en un contexto de opresión y de cambio, un contexto, por tanto, extremadamente tumultuoso, como dije antes. Hay muchas razones para leer El Reino de este mundo. Una sería que Alejo Carpentier fue uno de los
precursores o de los pioneros de lo que después se llamó el realismo mágico, pero él más bien lo llamaba lo real maravilloso. Y esta obra, El reino de este mundo, es un ejemplo perfecto de cómo Carpentier logra integrar elementos sobrenaturales, mitológicos, en una historia realista, precisamente para conseguir así reflejar una realidad mucho más profunda. Además, esta es una novela que medita sobre el poder, la fe y la libertad, enmarcada en un periodo histórico bastante poco explorado en la literatura latinoamericana o en la literatura en general. El estilo de Carpentier es maravilloso, lírico, lleno de simbolismo y nos ofrece una visión, yo creo que única, acerca de la resistencia cultural de todo un pueblo y de la transformación social, del paso de ser una sociedad esclavizada, colonizada, colonial, a ser una sociedad. Yo recomiendo El reino de este mundo sobre todo a lectores que estén interesados en la historia del Caribe, en la revolución haitiana en particular, y por supuesto aquellos lectores que estén interesados en el realismo mágico. Si ya leíste a García Márquez, si quizás ya leíste a Juan Rulfo o a Elena Garro, incluso a Isabel Allende, yo creo que Alejo Carpentier te puede sorprender y te puede interesar ver cómo él utiliza estos elementos mágicos, mitológicos en una narrativa realista. También es un libro perfecto para aquellos que busquen una narrativa, una historia que combine lo histórico, los hechos históricos, con lo mítico. Y todo ello, como siempre, porque esto es un sello personal de Alejo Carpentier, enriquecido con una prosa elaborada y muy potente. Ahora vamos a ir a Sudamérica, concretamente al gigante sudamericano que es Brasil, porque nuestra siguiente novela nos llega desde allí. Se trata de las memorias póstumas de Brás Cubas, del grandísimo escritor brasileño y latinoamericano Machado de Assis. Bueno, Memorias póstumas de Brás Cubas ya es un título bastante intrigante. Bueno, el protagonista y narrador de esta historia es Brás Cubas, que es un hombre que decide contarnos su vida entera, pero desde el más allá, es decir, después de su muerte. Y si ustedes se están preguntando cómo es eso posible, cómo una persona nos puede contar su vida desde el más allá, recuerden que estamos hablando de literatura y en la literatura todo se puede. Pues Brás Cubas nos ofrece su propia visión, que es bastante cínica y mordaz, no solo sobre su existencia, pero también sobre la sociedad brasileña del siglo XIX, que es la época de Machado de Assis y la época en la que habría vivido este personaje Brás Cubas. Bueno, pues en la novela nos enteramos de todo, desde sus amores fallidos hasta la historia de su ambición política. Brás Cubas va haciendo reflexiones sobre la vida en general, sobre su existencia en particular, siempre con una ironía bastante devastadora. Despoja de sentido de esta manera los valores pequeñoburgueses o burgueses prevalentes en Brasil en aquel momento y también en el resto de América Latina seguramente, y nos revela también la gran hipocresía y la futilidad de las aspiraciones humanas, algo que es bastante más universal. La narración en primera persona está compuesta de recuerdos y por lo tanto hay muchas digresiones, reflexiones filosóficas y la estructura en general de la novela es bastante fragmentada. Esto es muy interesante porque Machado de Assis es uno de esos escritores que se anticipa a las técnicas narrativas que después se utilizarían bastante más en el siglo XX. Estoy convencido de que merece la pena prestarle mucha más atención a la literatura brasileña y sobre todo leerla en un contexto latinoamericano. Yo creo que la literatura brasileña nos puede ofrecer una perspectiva o varias perspectivas interesantes acerca de la realidad y de la creación artística y literaria en América Latina, más allá de los países hispanohablantes. Así que si te interesa conocer y explorar la literatura brasileña, Machado de Assis es uno de los mejores escritores de ese país de todos los tiempos. Es el gran novelista brasileño del siglo XIX. Si te gustan los clásicos, la literatura del siglo XIX, las novelas del siglo XIX como Ana Karenina, Madame Bovary, Fortunata y Jacinta, en fin, todas estas que los hispanohablantes o los lectores internacionales conocemos, merecen mucho la pena adentrarse también en las novelas de Machado de Assis. Machado de Assis merece tener mucho más reconocimiento fuera de Brasil, fuera del mundo de habla portuguesa. Las Memorias póstumas de Brás Cubas, como digo, es una obra innovadora, tanto en su forma como en su contenido. Rompe con las convenciones del realismo literario del siglo XIX y se adelanta
a la literatura modernista de principios del siglo XX, se adelanta a escritores como James Joyce, como Virginia Woolf, por ejemplo. Además, el enfoque de Machado de Assis en esta novela es siempre irónico y hay una gran profundidad psicológica que hacen de esta novela, yo creo que un texto excepcional y una obra maestra de la literatura no solo latinoamericana, sino mundial. Por si todavía no les he convencido a leer esta novela, también se la recomiendo a los amantes del humor negro, de la ironía, de las críticas sociales sutiles, con sutileza, con ironía mordaz. Además la recomiendo a los lectores a los que les guste la innovación literaria y los enfoques narrativos no lineales, no cronológicos. Juan Carlos Onetti es uno de los grandes escritores del Cono Sur, es uruguayo. Podría destacar varias de sus novelas, pero hoy voy a hablar acerca del Astillero. Es una novela que está ambientada en un puerto decadente, completamente olvidado por el progreso. A este puerto decadente regresa Larsen, un hombre derrotado por la vida, podríamos decir que un perdedor. Regresa luego de muchos años y su interés es intentar por lo menos revivir un astillero que está en ruinas. En esta novela Larsen se verá rodeado por personajes igualmente desolados. Allí se enfrentará a la imposibilidad de escapar a su propio fracaso. Por más que se haya cambiado de lugar, el fracaso lo acompaña, vive en él y poco a poco va viendo cómo sus sueños, sus ilusiones se van desintegrando. Este astillero en ruinas se convierte en la novela de Onetti en una metáfora de la vida misma. Es un proyecto que está condenado al fracaso desde el inicio, pero que aún así Larsen lo persigue con obstinación. La narrativa, como se pueden imaginar, está marcada por una atmósfera opresiva, melancólica. La melancolía en esta novela es abrumadora y retrata el astillero, la desesperanza en su forma más pura. Onetti es uno de los grandes escritores en nuestro idioma, uno de los grandes narradores de América Latina, sobre todo del existencialismo latinoamericano. Su prosa es densa, es atmosférica, logra capturar de alguna manera la esencia de la desesperanza que sentimos los seres humanos en diversos momentos de nuestra vida. Se puede decir que El Astillero es una novela acerca del desencanto. Es también el testimonio de una lucha infructuosa contra el destino. Como digo, el proyecto está condenado al fracaso desde el inicio. El Astillero es testimonio de la lucha infructuosa contra el destino, porque como digo, el proyecto está condenado al fracaso desde el principio. También la lucha infructuosa contra el paso del tiempo. Y es un reflejo de una profunda crisis existencial, en este caso del protagonista, de Larsen, pero también del resto de los personajes que aparecen en la novela. Como ven, no es una novela que los vaya a hacer sentirse bien ni alegres, por eso yo la recomiendo a los lectores que sí valoran la exploración profunda del fracaso, de la frustración, también las atmósferas melancólicas y desesperanzadas. Si tal vez ya leíste a Jean-Paul Sartre, a Albert Camus o incluso a Ernesto Sábato, yo te recomiendo leer a Onetti porque es uno de los mejores escritores, si no el mejor escritor existencialista en nuestro idioma. Vamos a atravesar ahora el Río de la Plata rápidamente, vamos a llegar a Argentina porque allí nos espera La costurera y el viento, que es una de las novelas o novelitas por su tamaño breve del escritor César Aira. Como muchas de las novelas de César Aira, La costurera y el viento es una novela delirante, surrealista, sigue la historia, por decirlo de alguna manera, de una costurera, ¿sí?, que tras la desaparición de un niño y bajo el influjo de un viento misterioso, se embarca en una aventura extremadamente absurda, surrealista por la Patagonia. Los personajes de esta novela, no solo la costurera, se van enfrentando a situaciones que cada vez son más inverosímiles. La narrativa, como suele pasar en los libros de César Aira, se convierte en un juego literario donde la lógica se desafía constantemente y donde la realidad es tan flexible como la imaginación del autor. La trama, eso sí, avanza a un ritmo vertiginoso. Se trata de una sucesión de acontecimientos inesperados que nos sorprenden y nos desconciertan a partes iguales. César Aira es uno de mis escritores favoritos, es un autor muy prolífico, ha publicado más de 100 novelas, es también un autor ecléctico, sus novelas son muy diferentes. Una de las cosas más admirables de César Aira es que posee la capacidad de transformar lo cotidiano, lo que nos es completamente familiar, banal, en algo
extraordinario. Como suele pasar con los escritores tan prolíficos, a veces es difícil saber por dónde empezar con César Aira porque tiene tantas novelas. Yo recomiendo eso sí que se lean 2, 3, 4 novelas de él. Son novelas muy breves, apenas pasan de ser cuentos largos o novelas breves, así que se pueden leer bastante rápidamente. Yo recomiendo leer varias antes de decidir si César Aira es para ti o no, porque puede suceder que leas una novela y no te guste nada. Es un escritor ecléctico, merece la pena leer varias novelas diferentes de diferentes etapas del autor para saber si te va a gustar o no. Desde luego, La costurera y El viento es una buena sugerencia para empezar con César Aira o para continuar si ya has leído algunos de sus libros y te han gustado. Es una representación de su estilo que es único, que siempre mezcla lo absurdo con lo poético, siempre con un castellano muy preciso. Algo que yo admiro mucho de César Aira es el uso que hace de nuestro idioma y también cómo desafía las convenciones narrativas más tradicionales de la novela y del cuento. La costurera y el viento es una aventura, es un viaje literario, es un juego, rompe con todas las expectativas y nos ofrece una experiencia de lectura fresca y sorprendente. Así que yo recomiendo La costurera y el viento a lectores de César Aira, pero si no han leído nada de César Aira y quieren intentarlo, esperen algo fuera de lo común, con un enfoque entre lo surrealista y lo experimental, también para los lectores que aprecian la originalidad y la innovación literaria, por encima de otros elementos como puede ser una narrativa coherente con principio, medio y fin. También muy divertida es La tía Julia y el escribidor de Mario Vargas Llosa. Se trata de una novela basada en las experiencias autobiográficas del propio Mario Vargas Llosa, de su juventud. Esta novela narra la historia de un joven aspirante a escritor, un escribidor, como dice el título, llamado Marito, inspirado en el propio Mario Vargas Llosa, que trabaja en una estación de radio de Lima escribiendo radioteatros o radionovelas y que se enamora de una de sus tías, de su tía Julia, la del título, que es una mujer, aparte de familiar suya, bastante más mayor que él. Paralelamente a esta historia de amor, la vida del joven se entrelaza con la de un guionista excéntrico llamado Pedro Camacho, cuyo trabajo en la radio empieza a desbordarse también en su vida. A medida que la novela avanza, las historias de las radionovelas se vuelven cada vez más barrocas, más caóticas y la propia vida de Marito se va complicando y esto crea una comedia de enredos que es muy divertida y al mismo tiempo también sumamente entrañable. Por supuesto que Vargas Llosa es un escritor conocido mundialmente, ganó el premio Nobel o Nobel, como dicen los suecos, de literatura, es un escritor muy traducido, por supuesto muy leído en nuestro idioma, pero La tía Julia y el escribidor, que es una de sus primeras novelas, a menudo se pasa por alto frente a otras obras posteriores, algunas anteriores también, que son más serias y que tienen un cariz quizá más político, como La fiesta del chivo, por ejemplo, o muchas otras, ¿no? Pero yo creo que La tía Julia y el escribidor es una novela que funciona muy bien como un ejemplo brillante de la versatilidad de Mario Vargas Llosa, que combina el humor, el romance, la historia de amor y también una reflexión sobre el arte de narrar, el arte de escribir historias. La tía Julia y el escribidor es una novela ligera pero llena de ingenio que revela una faceta quizás diferente, menos conocida hoy en día del escritor peruano. Así que yo lo recomiendo a los lectores interesados en comedias de enredo, en comedias románticas, pero con un trasfondo literario, no deja de ser un libro de Mario Vargas Llosa, y también aquellos lectores que tengan un gusto por personajes excéntricos y por situaciones cómicas de enredo, como digo. Es ideal también para aquellos que busquen una historia de amor que sea original y al mismo tiempo divertida. Bueno, vamos a cruzar los Andes otra vez, vamos a regresar a Argentina. De ahí es Manuel Puig, que es uno de mis escritores favoritos, no solo argentinos, sino en general. Su novela más conocida es El beso de la mujer araña. Es una novela ambientada en una cárcel de Buenos Aires, donde dos hombres muy diferentes en principio comparten celda. Uno de ellos se llama Valentín y es un preso político detenido por la dictadura, y el otro es Molina, un hombre homosexual. Valentín, que es heterosexual. Bueno, Molina es un hombre homosexual que está encarcelado
por supuesta corrupción de menores. Por supuesto, ninguno de estos dos hombres, en circunstancias normales, en un país democrático y libre, como no era el caso de Argentina en aquel momento, debería estar en prisión. Molina no es un corruptor de menores, simplemente es un homosexual, y Valentín es un demócrata, es alguien que lucha por el regreso de la democracia, no es un terrorista. Estos dos hombres, que en principio son tan diferentes, comparten una celda, pero para escapar de la dureza de ese entorno tan alienante como debe de ser una celda en una prisión, Molina le narra las historias de las películas románticas que él ha visto. Molina es un gran cinéfilo y le narra estas películas a Valentín. Estas películas consiguen que tanto Valentín como Molina se puedan abstraer de su situación tan penosa y puedan transportarse a un mundo de fantasía mucho más agradable que el mundo en el que habitan. Poco a poco la relación entre Valentín y Molina se va profundizando y se va estrechando. La historia que nos cuenta esta novela explora temas como el poder, la identidad y la naturaleza del deseo en todas sus vertientes. Poco a poco la novela nos revela la complicidad conmovedora entre dos personas, Valentín y Molina, marcadas por sus profundas diferencias, no solo en orientación sexual, pero unidas por su humanidad. El beso de la mujer araña es una novela maravillosa, está narrada a partir de diálogos, principalmente a partir de diálogos, algo bastante inusual e innovador en la novela más tradicional. Puig aborda temas como la identidad de género, la sexualidad y la política, y cómo todos estos temas están en realidad entrelazados, pero los explora de una manera no panfletaria, con una sensibilidad única, como demuestra en todas sus otras novelas, y logra crear de esta manera una historia que es conmovedora y provocadora al mismo tiempo. El enfoque en esta novela está en la interacción entre dos seres humanos en un entorno represivo como es una cárcel, y esto nos ofrece una reflexión acerca de la resistencia y de la solidaridad humanas. Así que yo recomiendo El beso de la mujer araña a aquellos que estén interesados en temas como la identidad, el género y la política, por supuesto, pero también a aquellos lectores que valoran la innovación en la forma narrativa, que quieran leer una novela escrita a partir de diálogos muy bien escritos, muy divertidos, llenos de fantasía, llenos de humor, llenos de ternura, entre dos personajes muy bien escritos. Es perfecto también para aquellos que busquen leer algo lleno de emoción, pero también con crítica social, y que sea una narrativa poco convencional, no lo que siempre estamos acostumbrados a leer en novelas, digamos, más convencionales, más tradicionales. El Entenado de Juan José Saer es una novela que nos habla acerca de un joven huérfano en la época colonial, un joven español que se embarca y llega a lo que hoy es Argentina y es capturado por una tribu indígena luego del naufragio de su barco. Bueno, en esta tribu él se convierte en testigo de un extraño ritual caníbal que lo marcará para siempre. La novela está narrada por este personaje, pero desde su punto de vista como una persona ya de edad avanzada que reflexiona acerca de los principales acontecimientos de su vida, entre los que se encuentra desde luego este naufragio y esta captura por una tribu indígena. La permanencia de este joven en la tribu transcurre a lo largo de algunos años, pero al final él consigue regresar a lo que llamamos civilización, entre comillas, regresa a Europa de hecho, y durante años intenta comprender y narrar su experiencia de la mejor manera posible, porque esta experiencia en aquella tribu lo transformó para siempre, transformó su vida de una manera profunda que ni él mismo logra comprender. El Entenado, por lo tanto, se convierte enseguida en una novela que explora la memoria, porque lo que el narrador nos está contando es algo que había sucedido muchísimos años después, y todas sus memorias, sus recuerdos, sin duda están también marcados por todo lo que le ha sucedido después. También es un libro que nos habla acerca de la barbarie, de la condición humana, y sobre todo explora esta delgada línea que existe entre la civilización y la barbarie. Es decir, en realidad, quién es el civilizado y quién es el bárbaro. Saer es un maestro de la literatura en nuestro idioma, de la creación de atmósferas, de la exploración de los límites de la percepción humana, de la memoria. El Entenado para mí es una de sus mejores obras. Yo sé que hay muchos críticos que no consideran El Entenado como su mejor novela. En lo personal no sé si es su mejor novela, pero sí es mi favorita. La he leído varias veces. Posee una prosa precisa, evocadora, aborda temas universales. Aun tratándose de una novela histórica, los temas son completamente relevantes para el lector de hoy. La perspectiva desde la cual estos temas se exploran es
única, es original. La novela además nos ofrece una meditación acerca de la experiencia humana en la forma más cruda, revelando de esta manera la fragilidad de la memoria, de los recuerdos y la subjetividad de la historia, como la historia nunca jamás es objetiva. Yo recomiendo El Entenado de Juan José Saer en realidad a todo el mundo, pero en particular diría que lo recomiendo a lectores que disfruten de una literatura más filosófica y altamente literaria, que quieran explorar la naturaleza humana, el tema de la memoria y de la subjetividad, y también que busquen prosa lírica, bella, muy bien escrita, que se combine con reflexiones profundas. También si te interesa este tema de la barbarie, de la civilización y sobre todo la historia latinoamericana, la historia de Argentina en este caso, pero de toda América Latina, la historia de la conquista, de la colonización, del choque entre las culturas ibéricas y las diferentes culturas indígenas, también te recomiendo El Entenado. La Mujer Habitada es una novela de la escritora y poetisa nicaragüense Gioconda Belli. Esta novela nos cuenta la historia de Lavinia, que es una joven arquitecta en Nicaragua que descubre una nueva perspectiva de su vida y de su entorno cuando el espíritu de una antigua guerrera indígena comienza a habitar o a cohabitar en su cuerpo. A través de esta conexión espiritual entre Lavinia y esta guerrera indígena, Lavinia por fin se encuentra a sí misma y poco a poco se va involucrando en la lucha revolucionaria. Por lo tanto, se hace una novela que nos habla acerca de la identidad, del género, del lugar de la mujer en las sociedades latinoamericanas, en este caso en concreto en Centroamérica, en Nicaragua. Nos habla también mucho acerca de la justicia social y entrelaza el presente y el pasado en una historia de resistencia y de lo que hoy en día llamaríamos empoderamiento femenino. Antes hablaba de Carpentier. Bueno, aquí en esta novela, La Mujer Habitada, también por supuesto hay elementos de realismo mágico en esta conexión espiritual entre Lavinia y esta guerrillera indígena, pero también se combinan estos elementos de realismo mágico, en este caso con un compromiso político contra la dictadura, lo cual crea una narrativa que para mí es bastante potente sobre la lucha de la libertad, sobre todo desde un punto de vista femenino, desde el punto de vista de las mujeres. La Mujer Habitada es una novela que yo creo que enriquece a quien la lee, pero también te va a desafiar bastante porque combina una trama apasionante, una historia que engancha de principio a fin, con una prosa muy vibrante y por momentos también poética. Es una obra también que al combinar la época actual con la época indígena precolombina, o bueno, del encuentro entre, de nuevo como en El Entenado, de ambas culturas, es una obra, por lo tanto, que, como decía, trasciende las barreras del tiempo y las barreras culturales, y que sí tiene un mensaje. Esto en general a mí no me suele gustar en la literatura, pero tengo que decir que esta novela contiene un mensaje muy claro y bastante profundo también acerca de la resistencia y del poder de las mujeres en la sociedad. Así que si te interesa la justicia social, el feminismo, la literatura feminista, no solo la literatura escrita por mujeres, sino la literatura con un enfoque claramente feminista, y también el realismo mágico, una vez más, en la literatura latinoamericana, te recomiendo que leas La Mujer Habitada. Pero dime qué te parecen mis recomendaciones en los comentarios. Espero que por lo menos hayas encontrado algún libro, algún escritor que no conocías y que te puede interesar leer a partir de ahora. También si quieres añadir tus propias recomendaciones de joyas ocultas, de novelas, de obras literarias quizá menos leídas, menos valoradas hoy en día de la literatura latinoamericana, lo puedes hacer como siempre en los comentarios. Vamos a seguir hablando acerca de estos libros y de muchos más ahí en la sección de los comentarios, que para eso está. Y si les parece, también nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, felices lecturas.